Shabbat Shalom, amada familia, amada Mishpajá, preciosa familia de la Kehilá de Yehoshua. En este hermoso Shabbat, hablándoles desde Colombia, su amado hermano y estudiante de Raíces Hebreas, Mauricio Leandro López Ángel. Un saludo cordial para cada uno de ustedes en el amor del Eterno en este hermoso Shabbat, a través de las ondas radiales de Radio Shalom, llegando a muchos lugares, familias y descendencias, y también en las páginas del Yo Soy y en las que giró de Yehoshua en WhatsApp. Qué bendición, amados. Saludos para nuestros amados mentores, nuestra amada Moriaro, nuestra amada Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín, y también estudiantes y radioescuchas de esta hermosa Kehilá de Yehoshua. Oremos al Eterno. Abacadosh, te damos gracias por este hermoso reposo en ti, este hermoso Shabbat que nos has permitido vivir nuevamente. Gracias por este tiempo precioso. Usa de gran manera mi vida para que seas tú glorificado siempre, mi amado Rey. Gracias por cada uno de los corazones, hogares y familias y descendencias que están aquí presentes. Al igual, gracias por tu misericordia, por tu amor y por este tiempo especial para poder compartir tu hermosa palabra, Rey de la Gloria. Gracias por tu precioso Ruaj, el cual eres tú propiamente con nosotros en cada una de las familias, hogares y descendencias. Te pido por el corazón de las personas, el espíritu de sus mentes y el espíritu de su entendimiento sea alineado hacia tu entendimiento. Aleluya. Bien, amén. En esta hermosa ocasión, mis amados, estamos hablando de la Parashat 50, en este año 2. Feliz año para todos. Feliz comienzo de mes, perdón. Ya se acerca pues el nuevo año, ¿no? Pendiente. Y esta parasha es Kitise, ¿sí? Kitise. ¿Qué significa en español? Si se desvía. Enfocados en números 5, 11 al 31, Oseas 4, 14, el Salmo 100 y en segunda de Pedro 2, del 1 al 22. Bien. Tomé como porción número 5 para el estudio. Y aquí vemos la separación de la sospecha del pecado y la ley de los celos. Entonces, este pasaje trata del problema del espíritu de celos en el matrimonio, y parte de la base del matrimonio es la expectativa de que el cónyuge sea romántica o sexualmente fiel. Y hay unos celos justificados que provienen de esta expectativa. Sin embargo, también puede haber celos infundados que consiguen dañar un matrimonio. Es algo muy importante de este tema, ¿no? Y este pasaje le daba a Israel una forma de lidiar con un espíritu de celos que podría estar justificada o no, ¿sí? Ese espíritu de celos está en este tiempo también operando. Kadosh Baruj Hu. Bien. Esta ley fue dada en parte para disuadir a las esposas de prácticas adúlteras y en parte para proteger a las esposas contra la ira de sus maridos de un corazón duro, quienes de otra manera, por meras sospechas, podrían destruirlas o al menos repudiarlas. Algunas veces se revela que los celos en un matrimonio están justificados, otras se describe que es falso. De cualquier manera, Jehová le da a Israel una forma de lidiar con este espíritu de celos. A veces un esposo o una esposa saben por intuición si su cónyuge le ha sido infiel, mediante la interpretación de decenas de sutiles indicaciones. Sin embargo, esta intuición no es infalible y a veces es correcta. Las acusaciones de infidelidad que no pueden ser probadas deben resolverse correctamente y Jehová le dio a Israel este procedimiento inusual para resolver tales asuntos, ¿sí? Esta ley inusual es evidencia de que Jehová no quiere que las parejas vivan en un estado continuo de celos. El Señor dio una ceremonia para resolver los sentimientos de celos en un matrimonio, ya sea aprobándolos o refutándolos. Esta ceremonia solo trataba con una esposa adúltera y no con un esposo, porque en su mayor parte la ley de Moshe era jurisprudencia. No pretendía anticipar todas las situaciones potenciales, sino dar ejemplos que sentaban precedentes para otros casos. Aunque no se indica, es probable que se practicara una ceremonia similar si una esposa sospechaba del adulterio de su esposo. Un tipo diferente de prueba para determinar si una mujer acusada había cometido adulterio entre los babilonios
podemos ver en esa cultura lo que se encuentra en el código de Hammurabi, perdón. La mujer presuntamente infiel debía someterse a la prueba de la muerte arrojándose al sagrado río Éufrates. Si era culpable, se suponía que se ahogaría. Si era inocente, sobreviviría a la prueba y podría volver con su marido sin ningún vínculo de culpabilidad. Tremendo este tema de las diferentes culturas y la semejanza que podía alinearse, ¿no? De acuerdo a la misma mentalidad hebrea o al movimiento del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces había una ofrenda, hablando nuevamente del pueblo de Israel, habría una ofrenda para resolver un espíritu de celos. Esto significaba que el marido no tenía derecho a hacer lo que quisiera con su esposa, tenía que llevar a su mujer al sacerdote y hacer una autoridad superior, que una autoridad superior resolviera este asunto. Era una cosa seria y solemne llevar algo ante el sacerdote, lo que desalentaba acusaciones infundadas o frívolas. Esta ley debía verse a la luz de la relevancia que tenían la vergüenza y el honor en las culturas antiguas. En algunas de esas culturas no sería inusual que un esposo celoso asesinara a su esposa en nombre de su honor y el honor familiar. Sin duda, esta ley salvó a mujeres inocentes, pero acusadas falsamente por la ira de sus maridos. El esposo celoso debía traer una cierta cantidad de harina de cebada y solo de esta harina. No tenía necesidad de llevar aceite, ni incienso, ni cosas que solían acompañar la ofrenda normal de grano. Entonces, dice claramente la escritura que no echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella el incienso, ¿sí? Y no debe haber ni aceite ni incienso. ¿Por qué? Porque estas cosas añadidas para endulzar una ofrenda típica de grano, no hay nada dulce en esta ofrenda recordativa, ¿sí? Que trae a la memoria el pecado. Esta ofrenda era amarga porque o la esposa sería declarada culpable de adulterio o el marido sería culpable de sospecha infundada, ¿sí? Tenemos dos cuestiones ahí. Y no era que quizás la esposa cometiera adulterio o no, y no. El sacrificio no era no era para que el marido o la mujer le recordaran, sino para que toda la comunidad no olvidara la terrible naturaleza del adulterio o de la falsa acusación. Entonces, prácticamente, en esta ofrenda, tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua, dice la escritura. Esta agua era hecha amarga con el polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo, mientras la mujer sostenía la ofrenda de grano en su mano, ¿sí? El sacerdote pronunciaba un juramento sobre ella. La idea de la frase descubrir la cabeza de la mujer, que vemos en el versículo 18 más o menos, era desatar y soltar su cabello. El soltar el cabello de la mujer es otro indicio de que se le consideraba impura. Los leprosos tenían que dejarse el pelo suelto como señal de inmundicia, de acuerdo a lo que vemos desde la mentalidad y la cultura hebrea antigua. Para el pueblo de Israel. En su juramento, el sacerdote anunciaría solemnemente que si la mujer era inocente de la acusación de adulterio, quedaría libre de estas aguas amargas que traen maldición, pero si realmente era culpable de adulterio, estaría bajo de maldición. Perdón. La terminología de que el agua amarga trae una maldición es problemática. La frase hebrea también podría traducirse como el agua de amargura que trae maldición. No se trata solo de que el agua tuviera un sabor amargo, sino de que esta agua tenía el potencial de llevar consigo una amarga maldición. El efecto de la maldición era hacer que su muslo, ¿sí?, cayera y su vientre se hinchara. Después de que el sacerdote dijera esto, la mujer tenía que responder amén, amén. Ella tenía que estar de acuerdo en que si era inocente merecía una reivindicación, pero que si era culpable merecía el castigo de la maldición. Nunca se pensaba en un veredicto de culpable pero justificado. Era culpable o inocente, sencillamente. El adulterio se consideraba pecado. El sacerdote, después de leer la maldición, escuchar el acuerdo de la mujer, el sacerdote describía el juramento en un pergamino y rasparía la tinta seca con las aguas amargas. El agua se volvía amarga
de dos maneras. Primero, contenía el polvo del piso santo del tabernáculo de Jehová. Segundo, contenía la tinta del rollo en la que estaba la maldición de Jehová sobre el pecador. La combinación de la santidad de Jehová y el justo castigo sobre los pecadores es amarga, mis amados Ajim Behayo. La exégesis judía primitiva comparaba la bebida hecha con las cenizas del becerro de oro con la bebida administrada a las mujeres sospechosas. Importante dato. Después de esto que estamos hablando, el sacerdote ofrecía la ofrenda de grano, una imagen de comunión y agradecimiento a Jehová, y la mujer acusada, bebía el agua amarga. Con el tiempo, el juicio de Dios sería evidente si padecía algún tipo de enfermedad interna que afectaría especialmente su útero. Sería visto como una evidencia de su culpa, pero si estuviera libre de enfermedad, continuará teniendo hijos y será visto como una reivindicación. Perceptiblemente, si la mujer era culpable, su castigo no estaba en manos de su esposo, ni siquiera de la comunidad. Bajo la ley de los celos, el castigo de la mujer solo estaba en la mano de Jehová. Si la mujer era inocente, era conocido por toda la comunidad, mis amados Ajim Behayot. Algunos rabinos judíos también decían que si la mujer era culpable, la misma enfermedad caería sobre el hombre con el que había cometido el adulterio. Asimismo decían que si la mujer había sido culpable, pero su marido también lo era, el agua amarga no tendría efecto sobre ella. Esta ceremonia solo podría funcionar con algún elemento sobrenatural implicado. Beber agua con polvo y tinta no suele causar enfermedades internas, solo en los culpables del adulterio. Sin embargo, el estrés mental de conocer su culpabilidad y proclamar abiertamente la rectitud del juicio sobre ti mismo no puede ser bueno para la salud, mi amado Ajim Behayot. Sí, importante el tema de como la carga del saber que pecamos, ¿no? Como mínimo, debido a que se trataba de una ceremonia pública, esto hacía que toda la comunidad tomara conciencia de la maldad del adulterio y de la seriedad de tratar de ocultar su pecado. La existencia de la ceremonia en sí era un incentivo para la fidelidad en el matrimonio y por lo tanto era buena para toda la nación. Algo muy importante. Entonces, mis amados Ajim Behayot, bonito todo lo que nos enseña este gran pasaje, ¿no? Porque ciertamente tanto la santidad de Jehová como la perfección de su palabra testifican contra nosotros. Deberíamos ser forzados a beber una copa amarga que nos destruiría, pero Yeshua la bebió por nosotros, mis amados Ajim Behayot. Tremendo, ¿no? Entonces lleguemos a una conclusión ante todo esto y esta ley de los celos es muy importante. Esta era una ceremonia destinada a resolver el asunto, ¿sí? Y el marido podía tener razón o no de los celos. Si su esposa había sido adúltera, él tenía razón. Si no lo había sido, estaba equivocado. El problema tenía que resolverse y este era el camino que Jehová le dio al antiguo Israel para resolverlo, ¿sí? El mismo hecho de estas instrucciones muestra cuán importante es la mente de Jehová, que en aras de la verdadera fuerza nacional, la vida familiar se mantenga en su forma más fuerte y pura. Ese es el pensamiento del Eterno. Y vemos que el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El efecto de esta ley era promover la fidelidad y liberar a los matrimonios de la oscura nube de la sospecha. Aleluya. Ahora vamos rápidamente a Oseas 4, donde vemos el adulterio de la idolatría, ¿sí? La idolatría de Israel era como un adulterio en contra de Jehová. Cada sacrificio hecho hacia el dios pagano era como un acto de adulterio. La ilustración es abrumadora cuando consideramos que marido fiel y bueno es Jehová hacia su pueblo. El adulterio jamás tiene excusa, pero es aún más horrendo en contra de un marido fiel, bueno y amoroso. La ilustración es notable cuando consideramos el cómo Israel quería añadir a los dioses paganos hacia su adoración hacia Jehová. No es como si Israel dijera oficialmente, queremos dejar a Jehová para servir solamente ahora a dioses paganos. Pero Israel quería agregar la adoración de dioses paganos a su adoración a Jehová. Jehová recibió esto de la misma manera que un marido lo recibiría si su esposa le dijera lo siguiente:
aún quiero que tú seas mi marido, yo solamente quiero tomar unos pocos amantes también. Delicadísimo esto, más o menos a esto se asemeja, ¿no? Al describir la idolatría como un adulterio espiritual es especialmente apropiado cuando entendemos que muchos dioses paganos eran adorados, al contratar a mujeres que sacrificaban exactamente. Y esto era aún más tentador que solamente orar a una estatua. ¿Sí? Y es tremendo este tema. Debido a que los hombres de Israel pecaron de esta manera, Jehová no dejaría a las mujeres de Israel fuera de juicio. Cuando se trataba de este pecado, Jehová no tiene un estándar doble para la conducta sexual entre el hombre y la mujer. Así vemos que la idea del libro de Oseas 4:6 es repetido aquí, ¿sí? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Sin entender a Jehová y su palabra, el pueblo de Jehová está destinado a la destrucción. Por eso es importante el aprendizaje, el conocimiento, pero también el cumplimiento, más la consagración y una verdadera teshuvá, ¿sí? Un verdadero arrepentimiento. Y hermoso lo que vemos ahí en el Salmo 100, mis amados Ajim Bejayot, porque es un salmo de acción de gracias para toda la tierra. Este salmo se titula simplemente un salmo de acción de gracias y es el único salmo de la colección que lleva este título. Habla de una invitación a toda la tierra a conocer y adorar a Jehová, aleluya. Se llena de júbilo y confianza por toda la tierra al contemplar la gloria de esta tierra, cuando todo su pueblo se somete al reinado de Jehová. A diferencia de los salmos anteriores que podemos ver, el Salmo 100 no comienza con una declaración de la soberanía o el carácter de Jehová. Comienza con la exhortación sencilla y directa a los habitantes de toda la tierra a alabar a Jehová con regocijo, aleluya, como estamos aquí en este pueblo, Ajim de Hayot, de la Quejilá de Yehoshua. Este es un llamado a las naciones que se extiende mucho más allá de las fronteras de Israel. ¿Sí? Y la palabra alegres, estar alegres, es importante resaltarla. La palabra original significa un grito de alegría como el que dan los súbditos leales cuando su rey aparece entre ellos. Nuestro alegre Dios debería ser adorado por un pueblo alegre, un espíritu alegre, está de acuerdo con su naturaleza, sus actos y la gratitud que debemos apreciar por sus misericordias, mis amados Ajim Bejayot. El ruido alegre es el equivalente en adoración al grito de homenaje o fanfarria para un rey, el rey que vive y reina por siempre, nuestro Melech. Las naciones deben reconocer quién es el Señor, Él es Jehová, por cuya gracia y bendiciones existe su pueblo. También se invita a las naciones a cantar himnos al Señor y adorarlo. Toda la tierra está invitada a servir a Jehová. El salmista probablemente tenía en mente el servicio de adoración o los rituales del templo, pero el principio se aplicaba en cualquier servicio dirigido a Jehová. Los que le sirven a Jehová deben hacerlo con alegría. Debemos hacerlo con alegría, mis amados Ajim Bejayot. Es tu privilegio y debes ser feliz. El deber de ser feliz. ¿Sí? ¿En dónde? En tu adoración, como hijo de Elohim. ¿Sí? Porque ese es el Hijo verdadero de Dios, ¿sí? Del Dios verdadero que alabamos y bendecimos y también buscamos y conocemos, pero también debemos obedecerlo, ¿sí? Hermoso es el Señor. Entonces todo esto tiene un objetivo hermoso, porque tiene como objetivo eliminar la miseria humana y hacer feliz a la humanidad. Aquel a quien lo que es una religión, ¿sí? De Cristo o de Jesús, como lo podemos ver del literatismo occidental, perdón, ¿sí? Lo cual no ha hecho feliz, no comprende esa religión realmente, o no la usa adecuadamente, ¿sí? Es algo delicado, por eso no es cuestión de religión, es cuestión de relación, mis amados Ajim Bejayot. En cuanto al verdadero creyente en Yeshua, él sirve a su Dios porque ama servirle, se reúne con la gran congregación porque se deleita en adorar al Altísimo. Aleluya.
Como en muchos lugares de los salmos, la alabanza se expresa en cánticos. Cantar no es la única forma de alabar a Jehová, pero es la forma principal de alabarle, mis amados, a Ahim Bejayot. Y la alabanza que llega a Jehová de su pueblo y de toda la tierra debe ser consciente. Tenemos muchas razones para adorar a Jehová, el Dios del pacto de Israel, y las razones comienzan con el reconocimiento de que Él es Dios. Aleluya. Y reconocer es tener terreno firme bajo los pies, requisito previo de la alabanza, y este conocimiento es nuestro por don, de hecho, por mandato, mis amados, Ahim Bejayot. Aleluya. Entonces, este ha sido mi comentario, mis amados, Ahim Bejayot. Muchas saludes desde las bellas tierras de Colombia, Leí Raot y Shabbat Shalom.